Bien, ahora vamos a ver, chicos, en la cuarta clase lo que viene a ser el parto distóxico, que viene a ser pues el parto con complicaciones, ¿no? El parto dificultoso, el parto obstruido, ¿correcto? De ahí viene la palabra distosia, ¿no? El dificultoso, obstruido, con complicaciones, ¿correcto? Si el parto está alterado, obviamente los tiempos se van a alterar. El tiempo puede ser o muy rápido, ¿no es cierto?, lo cual hablamos de un parto precipitado, o puede ser muy lento. Y ambos generan complicaciones, ¿no? Si un parto es muy rápido, por ejemplo, genera en el recién nacido la llamada taquipnea transitoria del recién nacido, genera parto traumático al ser muy rápido, ¿no? En cambio, cuando el parto es lento, eso está asociado a mayor sufrimiento fetal, a mayor riesgo de infección, a deshidratación en la madre, etc. Entonces, en ambos casos hay complicaciones. Entonces, cuando se vuelve lento, los tiempos se prolongan. Por ejemplo, acá la definición de fase latente prolongada, habíamos dicho el 20-14, nulli para más de 20 horas, multi para más de 14. La fase activa prolongada, cuando la velocidad de dilatación está disminuido por debajo de lo normal. Y si en 2 horas no cambia la dilatación o el descenso de la cabeza, si la cabeza no desciende o la dilatación no cambia en 2 horas, se llama parto detenido. ¿Ya? El parto se ha detenido. Entonces hay que buscar la causa de ese parto detenido. Puede ser por la alteración de la contracción, puede ser por alteración del feto o de la pelvis, etc. Hay que buscar la causa o la razón por la cual el parto se ha detenido. Descenso prolongado, ¿no es cierto? Descenso prolongado, en el cual la velocidad de descenso de la cabeza está disminuido, ¿no? Entonces, velocidad de descenso de la cabeza. O sea, lo normal es 1 centímetro por hora que descienda la cabeza del feto por el canal del parto en la nulípara, y en la multípara 2 centímetros por hora. Está disminuido, es un descenso prolongado. Y el parto precipitado, que les decía, el rápido, ¿no?, que se asocia a taquipnea transitoria del recién nacido, es cuando en la nulípara la dilatación es más de 5 centímetros por hora y en la multípara más de 10 por hora. Muy bien, entonces hay que buscar la causa de la distosia. Por eso tenemos 3 tipos de distosia: dinámica, pélvica y la fetal, ¿no es cierto? 3 tipos, dependiendo de los componentes, ¿no? Trabajo de parto está compuesto por dinámica uterina, pelvis, feto. Entonces, cuando se altera la contracción uterina, puede ser nuevamente por exceso o por defecto, ¿no? La hiperdinamia y la hipodinamia, ¿no? Por ejemplo, alteración de la frecuencia. Si es más de 5 contracciones en 10 minutos, taquisistolia. Si es menos de 2 contracciones en 10 minutos, bradisistolia. La intensidad, ¿no? Más de 50 milímetros de mercurio, hipersistolia. Menos de 20 milímetros de mercurio, hiposistolia, por alteración de la intensidad. Y el tono, ¿no? Hipertonía más de 12 milímetros de mercurio, hipotonía menos de 8 milímetros de mercurio, por alteración del tono uterino. ¿Ya? Entonces puede estar alterada la frecuencia, la intensidad, el tono, ¿no? Entonces hay una hiperdinamia o una hipodinamia, la cual puede ser primaria cuando está desde el inicio del trabajo de parto. Si desde el inicio del trabajo de parto las contracciones son muy intensas, muy rápidas, eso se llama hiperdinamia primaria, ¿no? O lo mismo, si las contracciones son de mala calidad desde el inicio, baja frecuencia, baja intensidad, se llama hipodinamia primaria. El término primaria es porque es desde el inicio del trabajo de parto. Secundaria es cuando al inicio estaba bien y después de iniciado ya el parto empieza a alterarse, ¿no? Y esto es lo más frecuente. Lo más frecuente es una hipodinamia o hiperdinamia secundaria, ¿ya? Cuando al inicio estaba bien, pero luego, por ejemplo, el útero se fatiga, se cansa. Es una hipodinamia secundaria. Y cuando se altera la coordinación se llama disdinamia. ¿Cómo coordinación? Ustedes recordarán que la mayor contracción en intensidad, en duración, estaba en el fondo uterino, porque el marcapaso estaba en el cuerno derecho.
y la contracción es descendente. Pero si esa coordinación se altera, entonces hablamos de una disdinamia, y eso puede darse por grados. En el grado 1, ¿por qué pasa? Porque hay 1 o 2 marcapasos adicionales al cuerno derecho. En la disdinamia grado 2 hay múltiples marcapasos ectópicos, y el 3 es cuando ya se invierte la gradiente, lo que estás viendo en la fecha. O sea, se ha invertido la triple gradiente descendente. ¿Se acuerdan la triple gradiente descendente que iba del fondo hacia el segmento uterino inferior? Entonces eso se invierte. La contracción es más intensa en el segmento uterino inferior y asciende. Entonces eso va a alterar, obviamente, el trabajo de parto. ¿Ya? Son los 3 grados de la disdinamia. Tanto para la hipodinamia, para la disdinamia, el tratamiento es con oxitocina. Hay que darle oxitocina, colocarle oxitocina. ¿Por qué? Porque la contracción es de mala calidad. Recuerden, en infusión endovenosa continua, por goteo. No se da en bolo, se da en infusión endovenosa continua, monitorizando. Siempre bajas dosis y luego vamos aumentando hasta encontrar la contracción de buena calidad. En la hiperdinamia hay que frenar con tocólisis, hay que dar tocolíticos, ¿no?, para frenar la contracción. Y en caso de una hipertonía hay que descartar, recuerden, desprendimiento prematuro de placenta, ¿no? Una hipertonía, un útero hipertónico, leñoso, también llamado Courvollier, descartar desprendimiento prematuro de placenta. Cuando hablamos de estrechez pélvica, entonces cuando hablamos de la alteración del canal óseo, estamos hablando del término pelvis estrecha. Y la pelvis estrecha se define por los diámetros, pues, ¿no? Entonces, un conjugado diagonal menos de 11.5, dicho de otra manera, obstétrico menos de 10, ya es una pelvis estrecha en el plano superior, porque habíamos dicho los conjugados son en el plano superior. En el plano medio está el diámetro bisciático, cuando es estrecho, menos de 9. Y en el plano inferior el diámetro bisquiático, menos de 8. Eso es pelvis estrecha. ¿Estamos? Hay una clasificación que es la de Kalmen y Molloy, los tipos de pelvis. ¿Cuáles son las dos eutóxicas? Las dos eutóxicas son la ginecoide y la antropoide, ¿no? La más frecuente de los tipos de pelvis es la ginecoide, es la más frecuente. Sus diámetros son correctos, las espinas ciáticas son poco prominentes, luego le sigue la antropoide, y las que son distóxicas, sí, es la androide y la platipeloide. Miren, la androide tiene forma triangular, porque las paredes pélvicas son convergentes y tiene espinas ciáticas prominentes. Cuando te describen así una pelvis, esa es la pelvis llamada androide, ¿no? Forma triangular, con espinas ciáticas convergentes, prominentes. Pero la más distóxica de todas es la platipeloide, ¿no? En la cual predominan sus diámetros transversos sobre el antero-posterior. Es como un plato, ¿no? Porque predomina el diámetro transverso. Y su obstétrico es menos de 10 centímetros. Entonces, por definición, la pelvis platipeloide es estrecha, porque su obstétrico es menos de 10. ¿No? Chicos, el término desproporción cefalopélvica es un término o un concepto dinámico. ¿Por qué? Porque la gestante está en trabajo de parto. Está en trabajo de parto, evalúan la dinámica uterina y está normal. O sea, el trabajo de parto está bien, o sea, la contracción es de buena intensidad, de buena frecuencia. Pero a pesar de ello el parto se ha detenido o está lento. Y la cabeza está flotante. Esa es la tríada de la desproporción cefalopélvica. El parto se detiene a pesar de una buena dinámica, con cabeza flotante. Conducta cesárea, bueno, la conducta frente a un DCP, cesárea. Es por eso que cuando les digan a ustedes que el parto se ha detenido o está prolongado, ustedes rápidamente evalúan la dinámica uterina. Si la dinámica uterina está normal o aumentada, o la dinámica uterina está disminuida, son conceptos diferentes. Si el parto está detenido pero con dinámica uterina normal o aumentada, esto es DCP. Pero si está disminuida, esto es una hipodinamia.
y la conducta es diferente. ¿Qué hacemos en el DSP? Cesárea. ¿Qué hacemos en lipodinamia? Damos oxitocina, le ayudamos con oxitocina. Y con ruptura de membranas, ¿no? Hacemos la llamada amniotomía, ruptura artificial de membranas, que se hace en fase activa y cuando la cabeza está encajada. Para romper membranas y favorecer el trabajo de parto, la cabeza debe estar encajada y en fase activa. Entonces es muy importante diferenciar lo que viene a ser los términos. Y cuando hablamos de distocias del canal blando del parto, distocia del canal blando se refiere a que la parte músculo cartilaginosa en el canal del parto dificulte la salida del feto. Por ejemplo, tabiques, septum, tumores como miomas, condilomas, que van a dificultar el paso del feto en la salida por el canal del parto, ¿ya? Entonces, cuando el componente músculo cartilaginoso se altera, esa es distocia del canal del blando. Por eso hablamos de tabique, septum, miomas, condilomas o cualquier tumor, un cáncer de cervix que dificulte el paso del feto por el canal del parto, ¿no? Pero lo más preguntado en los exámenes, como pueden ver acá, por eso acá la diapositiva bastante resaltado de amarillo, viene a ser las distocias fetales. Es lo que más han preguntado, ¿no? Entonces, por una mala presentación, ¿qué tenemos? Por una mala presentación tenemos el feto empodálico. Entonces, el feto empodálico es cuando expone a la pelvis. Miren, el polo fetal que expone a la pelvis son los glúteos. Y este es el más frecuente, ¿no? Cuando solo expone los glúteos. Esto se llama nalga pura. Expone solo los glúteos. En cambio, cuando expone los glúteos y los pies, porque está flexionado los pies, como pueden ver en el gráfico, eso se llama nalga completa. Nalga completa. Y esto, cuando un pie está flexionado y el otro extendido, se llama nalga incompleta, que es la más distósica, es la que más se va a complicar. La nalga incompleta es el que más se complica. Entonces son los tres tipos de podálico, ¿no? Nalga pura, nalga completa, nalga incompleta. ¿Y cuál es la conducta frente a un podálico? Cesárea electiva. Chicos, hay que plantear la cesárea electiva. ¿Estamos? La conducta debe ser cesárea electiva, cesárea programada por mala presentación. ¿Por qué? Porque el parto vaginal de un podálico tiene múltiples complicaciones. Hay más riesgo de sufrimiento fetal, hay más riesgo de complicaciones, sobre todo si es podálico y prematuro. Y una de las principales complicaciones de un podálico cuando lo sometemos a parto vaginal es esto, el prolapso de cordón, que genera sufrimiento fetal. Esa es una de las complicaciones que tienes que acordarte, ¿no? Cuando te preguntan ¿por qué no le das chance vaginal a un podálico? Porque hay riesgo de prolapso de cordón y eso genera sufrimiento fetal. El prolapso de cordón, hay tipos. Cuando está con las membranas íntegras se llama procúbito. Cuando está con las membranas rotas se llama prosidencia. Prosidencia. ¿Ya? Entonces, procúbito, membrana íntegra; prosidencia, membrana rota. Ese es el riesgo. Por eso la conducta es cesárea electiva. Si tú le das chance vaginal, puedes darle a un podálico chance vaginal, sí. No es de elección, porque de elección es cesárea, pero puedes darle chance. Siempre y cuando el ponderado del feto sea un ponderado fetal adecuado, ¿no? Entre 2.500 y 3.200 kilogramos, la cabeza esté flexionada, sea un podálico de qué tipo, nalga pura
o completa. Al incompleto no le puedes dar chance vaginal. Entonces un adecuado ponderado fetal, cabeza flexionada, nalga pura o completa. En esos casos puedes darle chance vaginal, en la cual algunas veces vas a utilizar maniobras. ¿Qué maniobras se hacen para un parto vaginal de un podálico, no? Por ejemplo, está la maniobra de Rojas-Losset, de rotación. Hay que rotar al bebito para poder sacarlo. Maniobra de Rojas-Losset. También está la maniobra de Müller, la maniobra de Brach, ¿correcto? La maniobra de Morisot. Son algunas de las maniobras que se emplean para el parto vaginal de un podálico. ¿Ya? Maniobra Rojas-Losset, Müller, Brach, Morisot se emplean. Por mala situación. Por mala situación tenemos al feto en transverso. Feto en transverso. Ahí lo están viendo. Miren que cuando la situación es transverso, doctores, el que determina la posición es la cabeza. Ojo con ese dato. Cuando el feto estaba en longitudinal, el que determina la posición es el dorso, la espaldita del bebito. Pero cuando el feto está en transverso, el que determina la posición es la cabeza fetal. Ojo con ese dato. Principal factor de riesgo para un feto en transverso, miren, prematuridad. Es el principal factor de riesgo. Prematuro tiene más riesgo de ser transverso. También placenta previa, ¿no es cierto? Tiene riesgo de feto en transverso, cesáreas, cirugías, etc. Entonces la prematuridad es el factor principal para el feto en transverso. Acá la conducta también, ¿cuál es? Cesárea electiva. Cesárea electiva. Para el transverso, cesárea electiva. Porque el parto vaginal también trae complicaciones. Cuando el hombro se queda impactado, decimos que es una distocia de hombros, cuyo factor de riesgo más importante es la macrosomía. La macrosomía es la causa principal de distocia de hombros. ¿Y quién produce macrosomía? La diabetes, ¿no es cierto? La diabetes, el embarazo prolongado, la obesidad generan macrosomía. Entonces el hombro se queda impactado y hay que hacer ciertas maniobras para desimpactar el hombro. Y la primera maniobra que se hace es esta, McRoberts. Miren, hiperflexión de la pierna de la madre y compresión suprapúbica. Cuando te hablen cómo se llama la maniobra en la cual se hace flexión de los miembros inferiores de la madre y presión suprapúbica, es maniobra de McRoberts. Es la primera maniobra que se hace en distocia de hombros. Luego tenemos Sabanelli, ¿no es cierto?, que consiste en recolocar la cabeza dentro del canal del parto. Recolocamos la cabeza y la mandamos a cesárea. Maniobra de Sabanelli. Y Guts es rotación del hombro. Miren, el hombro posterior lo vuelvo anterior. Rotación del hombro, maniobra de Guts o sacacorcho. Maniobra de Guts o sacacorcho. ¿Estamos? Muy bien, eso es entonces en las maniobras que se utilizan en distocia de hombros, a la cabeza McRoberts, Guts y Sabanelli, ¿no? Están esas maniobras. Lo normal es que la cabecita del bebito, si se recuerdan, debe estar flexionada la cabeza. Porque cuando se extiende la cabeza, eso se llama deflexión. Entonces, ¿qué es una deflexión? Cuando extiende la cabeza el feto. Y ahí tenemos 3 tipos de deflexión. Grado 1, sincipucio, grado 2, frente, grado 3, cara. Son 3 grados de deflexiones. Entonces, ¿en qué consiste? En vez de flexionar, extiende la cabeza. Miren, en el grado 1, miren, acá el mentón está el mentón está separado del tórax. Lo normal es que esté pegado porque la cabeza flexiona, porque está separado. Entonces el punto de referencia cambia. Miren. ¿Cuál va a ser el punto de referencia cuando está en sincipucio grado 1?
Lo normal era que cuando estaba en vértex o cefálico flexionado, el punto de referencia era el occipucio o fontanela posterior. Pero acá, como la cabeza está extendida en grado 1, miren, el punto de referencia es brecma, o fontanela anterior o fontanela mayor. Y el diámetro que expone, ¿cuál es? El occipito frontal, que mide 12 centímetros. En el grado 2, miren, extiende más el mentón, extiende más la cabeza, de tal manera que el punto de referencia ahora, ¿cuál es? Nariz, o también llamada glabela. Y el diámetro que expone es el occipito mentoniano, que es el de mayor medida, 13.5 centímetros. Y finalmente tenemos el de cara, que es la extensión máxima, cuyo punto de referencia, ¿cuál es? Mentón, punto de referencia mentón. Y diámetro que expone es el segmento bregmático. Ahí está, segmento bregmático, 9.5 centímetros. Eso es lo que tienen que acordarse en los tres tipos de deflexiones: el punto de referencia y el diámetro que presenta, porque eso es lo que les van a preguntar, ¿no? Grado 1, grado 2, grado 3. ¿Quiénes van a cesárea? El de frente va a cesárea. El de grado 1 le puedes dar chance vaginal. Y en el de cara depende. ¿Depende de qué? De la variedad de posición. Miren, ¿qué variedad de posición es esta? El punto de referencia es mentón. ¿A quién está pegado el mentón? Pubis. Entonces este es cara, mento anterior. Y este, miren, el mentón, ¿a dónde está pegado? Al sacro. Entonces este es mento posterior. Entonces, mento anterior, chance vaginal. Mento posterior, cesárea. ¿Se acuerdan que las variedades posteriores eran las más dificultosas para rotar y salir la cabeza? Por eso, mento anterior, chance vaginal. Cara, mento posterior, cesárea. ¿Ah? Entonces acuérdate, la de frente va de frente a cesárea. Y también la acompaña la de cara, mento posterior. Las demás pueden dar chance vaginal. Y luego tenemos por acá la inducción del trabajo de parto para favorecer el parto normal. ¿Cuál es el parto normal fisiológico? El parto vaginal. Pero ya cuando no se puede inducir, debemos optar por el parto abdominal o la vía quirúrgica, ¿no? Que es la cesárea. La cesárea. Entonces, ¿en qué casos inducimos el trabajo de parto? Cuando hay riesgo, pues, ¿no? Hemos dicho, si el parto demora mucho, es muy lento, genera complicaciones. Entonces no podemos darnos el lujo de demorar bastante en gestantes de alto riesgo. Entonces, por eso la inducción, por ejemplo, se hace en estados hipertensivos, como la preeclampsia. ¿Pero qué preeclampsia? Una preeclampsia leve, pues, ¿no? Si es severa, lo más común es ir a cesárea. Pero si es una preeclampsia leve, que está a término y no ha habido ninguna complicación, pero ya llegó a término, inducimos. No vamos a esperar a que se desencadene el parto normal, el parto espontáneo. No, inducimos, ni bien llega a término. Un RPM mayor de 34 semanas hay que inducir, porque ya el pulmón está maduro. Si lo dejamos, se infecta, se complica. Inducimos cuando ya el RPM tiene pulmón maduro. Un embarazo prolongado, ¿no? A partir de las 42 semanas se define el embarazo prolongado, pero se induce a partir de las 41 semanas. Eso vamos a ver en gestación prolongada. Por eso el término de gestación en vías de prolongación. Cuando ya pasa las 41 semanas, deberíamos inducir. No hay que esperar, hay que inducir a partir de los 41. Y si ya el feto se murió, pues, ¿no? Si es de óbito, ya no vamos a hacer cesárea, inducimos. ¿Cuál es el fármaco de inducción? Oxitocina.
Es el fármaco que sirve para la inducción. Nuevamente, por vía endovenosa en infusión continua. ¿Con qué ayudamos? Con ruptura de membranas. Cuando rompemos membranas, cuando está en fase activa y la cabeza esté baja o encajada. La cabeza tiene que estar baja o encajada para romper membranas. Pues si está flotante, no puedo romper membranas, ya que puede ser un DCP. Con eso favorecemos el trabajo de parto. Ahora, antes de dar oxitocina, debo ver que el cuello esté maduro. Porque si el cuello está inmaduro, así le dé bastante oxitocina, no va a lograr inducir. Entonces, lo primero es ver que el cuello esté maduro. Si el cuello está maduro, de frente oxitocina. Pero si el cuello está inmaduro, primero misoprostol, que es el análogo de prostaglandina E1. El misoprostol, que es análogo de prostaglandina E1, que se da por vía intravaginal, va a servir para madurar el cuello. Y una vez maduro el cuello, recién doy oxitocina. Recuerden esa secuencia. Lo primero para inducir es ver cómo está el cuello. Si el cuello está inmaduro, primero doy misoprostol y luego oxitocina. Si el cuello está maduro, de frente oxitocina. ¿Y con qué ayudo, no es cierto, la maduración del cuello también? Con esta maniobra, la maniobra de Hamilton, que sirve en despegar las membranas del cuello, también llamada decolación, también se llama la maniobra de Hamilton, decolación, despegar las membranas del cuello. Eso va a servir para madurar el cuello. Y una vez maduro el cuello, vuelvo a repetir, damos oxitocina. Si alguien se pregunta cómo evaluamos la madurez del cuello, eso es con el score de Bishop, ¿no? Que tiene ciertos parámetros que me evalúan, ¿no es cierto?, la madurez del cuello. Si es menor o igual a 6, es un cuello inmaduro. Mayor de 6 es un cuello maduro. Con eso evalúa la maduración del cuello. Entonces, si está inmaduro, primero ¿qué das? Misoprostol. Y luego recién oxitocina. Pero si el cuello está maduro, de frente oxitocina. De frente oxitocina. ¿Te das cuenta? ¿Con qué ayudamos a madurar el cuello? Ayudamos a madurar el cuello con la maniobra de Hamilton, con la amniotonía, rotura artificial de membranas. ¿Con qué favorecemos la liberación de oxitocina? Maniobra de Ferguson, acuérdense. Cuando la mamá se estimula los pezones, aumentamos la liberación de oxitocina. Misoprostol se da por vía intravaginal, oxitocina por vía endovenosa, en infusión continua. Con eso hacemos la inducción del trabajo de parto. Cuando está contraindicada la inducción, ¿qué nos queda? La cesárea. Cesárea. Entonces, las indicaciones de cesárea, si te das cuenta, es cuando está contraindicada la inducción. O sea, cuando no puedes inducir, pero tienes que terminar el embarazo. Entonces, ¿qué te queda? Cesárea. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones de cesárea electiva? Que es cuando no puedes inducir el trabajo de parto. Por ejemplo, distocias, que es la causa más frecuente. DCP, ¿no? Va a cesárea. Si es un DCP ya no puedes inducir. Tienes que mandar la cesárea. Caramento posterior, ya hemos dicho. Caramento posterior, frente, ya no puedes inducir. Si hay placenta previa oclusiva, si la gestante tiene VIH, es mejor la cesárea para evitar la transmisión vertical. Si el feto está en podálico, el feto está en transverso, hay que indicar cesárea. Si tiene antecedente de cirugía, miomectomía o cesárea anterior 2 veces. Si tiene una cesárea, podemos darle chance vaginal. Si tiene 2 o más cesáreas, ya no. Cesárea nuevamente. ¿Ya? Si tiene una cesárea, puedes darle chance vaginal, siempre en cuando esta cesárea ya tiene más de 2 años también. ¿Ya? En cambio, si tiene 2 o más cesáreas o tiene menos de 2 años, entonces es mejor recomendar una nueva cesárea, porque el riesgo de ruptura uterina es alto. Un mioma que esté dificultando, ¿no? Más de 5 centímetros, ubicado en cuello o parte anteroinferior, que les han preguntado como caso clínico.
una gestante a término con un mioma grande en la parte anteroinferior del cuerpo uterino, hay que indicar cesárea, porque va a dificultar el trabajo del parto. Una cesárea segmentaria, no corporal, porque los miomas generalmente están en el cuerpo uterino. Entonces no puedes hacer corporal, pues la incisión tiene que ser en el segmento uterino inferior. ¿Y cuándo se llama cesárea de emergencia? Cuando está en peligro la vida de la mamá o del feto. Por ejemplo, sufrimiento fetal agudo, prolapso de cordón, DPP, hemorragia severa, rotura uterina. Hay que hacer cesárea de emergencia cuando está en peligro la vida del feto o de la mamá. En los demás casos es programada.